Conversando con el doctor Amaury García Silverio, profesor universitario, uno de los pocos especialistas en neurocirugía que tiene el país. No, neurocirujanos somos muchos, en la parte endovascular. Endovascular, perdón. ¿Sabes este antes, señor bajó, por suerte, bajó de la montaña. De las lomas escarpadas de Quisqueya. De las lomas escarpadas de Quisqueya. Y de repente lo sacaron y lo montaron en avión y todo eso para formarse adecuadamente. Y es de los pocos que hay en el país. Y en esta mañana, como decía hace un momento, estamos conversando con el doctor en sentido general y nos está dando una explicación acerca de este funcionamiento que tiene relación con lo que estamos pasando en el país, el coronavirus. Pero, Amaury, resulta que muchos jóvenes, lamentablemente en nuestros barrios empobrecidos, y yo supongo que también en clase media, están utilizando también, jovencitos de 20 años, 19 años, la juca como un instrumento de diversión. Juca, coronavirus, ambiente empobrecido. ¿Qué te da eso? Mira, el tema, por ejemplo, con nosotros, por ejemplo, estigmatizamos y hablamos de juca, pero está el tema del tabaquismo, del consumo de tabaco en sus diferentes modalidades. Pero antes de tú seguir, una cosa que comentaba con Héctor. Sí. Resulta que hay un anuncio que dice que no consuma el ron adulterado, pero no dice que no siga tomando. Así es, mira, Proconsumidor, por ejemplo, increíble. Proconsumidor, en el día de ayer, cerró de nuevo 2 colmados y sale en la prensa. Este país es tan sui generis, es tan especial, que Proconsumidor había cerrado 2 colmados. El colmado El Tanque. Oye, el colmado el Tanque y el colmado Eliani lo había cerrado. ¿Por qué? Bueno, porque en esos 2 colmados se estaba comercializando alcohol adulterado y lo cerró Proconsumidor, pero ellos agarraron y abrieron los 2 colmados de nuevo. O sea, aquí hay una falta de respeto a la autoridad que es rampante. Y lo peor, cuando se da el tema de las infracciones, que se comete un delito, lo que sea, es la impunidad. Wow. Y fíjate, es la impunidad. Porque el problema, el ser humano nunca va a dejar de mentir, de robar, de matar. O sea, el delito siempre se va a cometer. Son realidades consustanciales al ser humano. Sí. Lo que no debemos nosotros es ser permisivos con el tema de que el que comete una infracción, usted lo deje seguir como que no ha pasado. Porque o sea, que no haya socialización se pierde entonces. Que no haya régimen de consecuencias. Entonces, nosotros felicitamos y al mismo tiempo nos sentimos un poco apenados de que vemos que la gente actúa de forma tan irresponsable. Sí, no, como que no. Altanero. Como chivo sin ley. O sea, mafiosos. Abrir un comercio que fue clausurado por una autoridad competente es un desafío a esa autoridad. Es decir, yo no respeto, yo no tengo que ver con eso. ¿Qué me importa a mí? Exacto. Entonces, eso es un problema muy serio. Mira, con relación a tu pregunta, Eladio, el tabaquismo como tal va a provocar un proceso. Imagínate una trompada. Tú te vas a los puños con alguien y tú le golpeas en el rostro y esa persona al otro día o a las 2 horas tú lo vas a ver con la cara hinchada. Se da un proceso inflamatorio. El golpe hincha, lesiona al tejido, a la piel, al músculo, y entonces lo hincha. Ese ejemplo lo pongo porque el tabaco produce un efecto similar. Produce una agresión en todo el tejido que está desde la nariz, desde la boca, la garganta, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, y produce entonces un efecto inflamatorio. Y ese efecto inflamatorio hace que tu capacidad ventilatoria se altere. Sí. Pero en el caso de la juca, nosotros no sabemos qué demonio es que le ponen a esa. O sea, nosotros no sabemos el nivel
de mezcla que utilizan. Por lo tanto, estos jóvenes, se ha observado que existe una complicación mayor en los consumidores de esta, aparte de que desde el punto de vista higiénico, es un artefacto que se lo pasan de boca en boca, y ya tú sabes, en medio de una pandemia donde la gente comparte el mismo pitillo, la misma saliva, o sea que hay una transmisión directa, pero el proceso como tal se ha visto que en el consumidor de tabaco en términos generales y el consumidor en los jóvenes de juca, el paciente con COVID tiene unas complicaciones mayores porque ese sistema respiratorio está inflamado. No responde de la misma manera. La capacidad de pasar ese oxígeno a las venas pulmonares y de la arteria pulmonar pasarla al exterior está totalmente disminuido. Entonces, evidentemente, no solamente aquí hay un problema de tipo ventilatorio, también hay un problema de tipo oncológico. Ese humo, Mauri, el humo del cigarrillo, de la juca, es un agresor que está asociado con cambios. Se queda ahí dentro. No es que se queda, sino que agrede al tejido, y el tejido, que es una especie, es una tela, ¿no? Por donde se produce moco, esa capacidad de moco entonces se pierde, y por lo tanto vienen una resequedad en las vías aéreas, la capacidad, esa mucosidad se torna más pesada, por lo tanto esos pacientes son pacientes que tienen dificultad para expulsar esas secreciones. Entonces vienen las enfermedades obstructivas crónicas. O sea, hay un mare magnum, o sea, hay una cantidad, una caterva, como diríamos en la Catalina de Altamira, en Río Grande, en todos esos campos. Hay una caterva de problemas que se generan con el consumo del tabaco y con el consumo de la juca, por ejemplo, el que se aventura en las prácticas del tabaquismo, definitivamente que es porque no conoce, no tiene una conciencia, y hay gente que lo hace a veces por moda, por moda, y en ocasiones muchos de nosotros hemos sido tentados a coger un puro y a utilizar esa práctica, pero al poco tiempo, cuando usted razona, usted dice, no, pero esto no tiene ningún beneficio, ningún negocio que aporta. Entonces, yo creo que definitivamente la práctica del tabaquismo entre los jóvenes, el consumo de juca, es uno de los problemas más serios que nosotros tenemos entre los jóvenes. Diga usted. Saludos, buen día, doctor. Sí, baje el volumen, por favor, de su... No, es que yo lo estoy oyendo por un auricular, no puede haber feedback. Bueno, pues aquí no hay problema. Adelante, su pregunta. Doctor, ustedes hablaban ahorita acerca de la hemoglobina, que es la proteína que transporta el oxígeno a la sangre, ¿cierto? Espérese que el doctor no lo está escuchando. Estuve leyendo en un texto que la hemoglobina tiene predilección por el monóxido de carbono y que puede asimilarlo en concentraciones tan pequeñas como 30 partes por millón, que prefiere el monóxido al oxígeno. ¿Es eso cierto? Sí, mire, precisamente una de las razones, muchas gracias, una de las razones por la que se da la intoxicación con tanta facilidad en lugares cerrados donde, por ejemplo, están ¿cuántas personas han perdido la vida en los moteles, en lugares donde no hay escape? Es por la capacidad de adhesión que tiene, tal como usted señala. Eso es correcto, eso es así. Diga usted, buenas. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien. Mauri, quiero preguntarle al doctor que te acompaña, ¿cómo es su nombre? El licenciado Eladio Hernández, psicólogo. Don Eladio, yo como que veo que usted como que se burla de doctor García cuando mienta Altamira. Dígale al doctor García que lo lleve para que usted sienta aire fresco, casa limpia, aunque sean de gente pobre. Yo soy de esa sección. Pase buenos días. Gracias, mi corazón, muchas gracias. Oíste, Eladio. Buenas, diga usted. Sí, buenas tardes. Primeramente felicitarlo por el programa muy instructivo. Y una pregunta.
Sí. Va a ser un caso muy particular, pero creo que mucha gente lo comparten conmigo. Uh-huh. Yo superé el coronavirus en diciembre, sí, y sin ningún tipo de complicación, absolutamente ningún tipo de complicación. Exacto. Tengo 50 años de edad, uh-huh, y estoy ya con las 2 dosis. Perfecto. ¿Qué probabilidades tiene una persona en igual condiciones que yo de una reinfección? Bueno, está descrito, mi señor, la reinfección está descrita, los casos son bajos, ciertamente, pero se puede dar, hay notificación, hay reportes a nivel mundial, pero son los menos. Usted ha tenido, pues ya se infectó, pero además de eso usted se ha vacunado, por lo tanto la posibilidad de que usted tenga la variedad, digamos, complicada es aún de menor posibilidad. Y en esto hay un dato interesantísimo, Eladio. Un momentito, por favor, un momentito. Aquí hay un dato interesantísimo en lo que dice, en la pregunta que hace este señor. ¿Cuál? Que el 80% se ha estimado, ¿no? De cada 100 personas que se infectan con coronavirus, pues tú vas a tener aproximadamente que un 75-80% pues va a tener síntomas que son menores, leves. A mucha gente ni siquiera se da cuenta que tuvo el problema. El detalle está en si es complicado, si el problema te lleva a... Pero ¿cuándo es leve, Amaury? Cuando una persona tiene fiebre, quizás, cuando tiene tos, cuando tiene malestar general, 1 o 2 días, y ahí termina el evento. Okay. Pero cuando esa persona tiene dificultad respiratoria, cuando esa persona tiene que recibir asistencia médica, entonces hablamos de la necesidad de que esa persona pues sea asistido, que sea atendido en un centro de salud. Y entonces vienen una serie de elementos que evidentemente nadie quiere tener, pero muchos de nosotros pues nos vamos a infectar, los que no nos hemos infectado. Lo importante es que si nos infectamos sea con síntomas leves. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir a nosotros que pues sobrevivir. Diga usted. Aló, Amaury. Sí. Excelente programa, todos esos doctores. Gracias. A mí me dio COVID, fui a buscar una prueba PCR y salió negativa. Sí. Eso fue antes de ayer. Entonces, ¿cuándo puedo vacunarme? ¿Cuándo te dio COVID? ¿Cuándo te dio COVID? Bueno, hace como 20 días aproximadamente. Sí. Mira, escucha por favor. Mira, hay un dato sumamente importante. En Estados Unidos, por ejemplo, los norteamericanos están tomando como parámetro, si usted tiene 2 semanas hacia atrás que le dio COVID, lo vacunan. ¿Entiende? O sea, eso ha ido cambiando mucho. ¿Qué es lo que se dice? Que cuando las personas acaban de pasar el proceso de... han estado en contacto con el virus, pues se va a producir una cantidad de anticuerpos, ¿verdad?, que son suficientes para protegerte y por lo tanto, pues se puede esperar más tiempo. Se había dicho en principio que entre 1 mes y medio, alrededor de unas 6 semanas a unas 12 semanas, era tiempo pues suficiente para ya producir la inoculación. Pero eso, si tomamos en referencia lo que están haciendo los norteamericanos, hay casos donde se están tomando como media si usted tiene 2 semanas de haber pasado el COVID. Eso está ocurriendo en Estados Unidos. Sí, adelante. Buenas tardes. Sí, hola, buenas. ¿Cómo están ustedes? Bien. Mire, es una pregunta. Una sobrina mía tiene el COVID, pero lo que le ha dado es mucha náusea y mucho vómito. ¿Esa es una nueva cepa o es el mismo COVID? Mire, los síntomas gastrointestinales son síntomas que están descritos. Mire, nosotros hemos ido aprendiendo sobre la marcha, los síntomas en que clásicamente hemos visto es
los síntomas de un resfriado común, de un proceso gripal, el dolor de cabeza, la tos, pero una tos sin... Dolor del cuerpo insoportable. Exacto, ese malestar general, que puede ser desde leve hasta un dolor insoportable. Ahora bien, luego vimos que empezaban algunos síntomas neurológicos, como era el trastorno de la olfacción y el trastorno del gusto. Por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que a medida... O sea, nada te sabía nada. Bueno, íbamos aprendiendo sobre la marcha. Luego vimos que también aparecían los síntomas, gastrointestinales. Entonces, ciertamente hay pacientes que hacen diarrea, que hacen dolor abdominal, producto del COVID. Entonces, sin lugar a duda, también existen síntomas gastrointestinales. Mira, antes de continuar, Eladio, dímelo. Hay una figura que nosotros queremos mucho en el argot docente, en el medio docente, quise decir, la enseñanza de la medicina, de la bioquímica y sobre todo de la nutrición. Me refiero al doctor Jimmy Barranco Ventura. El doctor Jimmy Barranco ha sido, pues, condecorado, reconocido por el Colegio Médico Dominicano como maestro de la medicina dominicana. Wow. Lo que hemos pasado por las manos del doctor Jimmy Barranco, pues conocemos el gran ser humano, el pedagogo, por sobre todo, de la bioquímica, de la que esos son los que hacen la medicina, Esos son los que hacen la medicina, no los médicos. El entender, por ejemplo, los procesos bioquímicos que se dan en el organismo, cómo las sustancias se transforman para finalmente ser utilizadas como energía a nivel celular. Esto, lo recibimos del profesor Jimmy Barranco, y este hombre ha producido más de alrededor de 1.500 médicos especialistas en nutrición, y para nosotros es un placer, un enorme placer, el que el Colegio Médico Dominicano pues haya reconocido al profesor destacadísimo, hombre de familia, hombre de fe, al doctor Jimmy Barranco Ventura, médico especialista en bioquímica y en nutrición clínica, y sin lugar a dudas, el hombre que más ha influido en la formación de nutriólogos en la República Dominicana. Él fue profesor mío en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero es profesor en INTEC, en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. O sea, es una figura ampliamente conocida entre los médicos por sus aportes. Así que enhorabuena, doctor Jimmy Barranco. Doctora Mauri García Silverio, en términos concretos y en términos de la pandemia, en términos de los cuidados intensivos, en términos de cómo protegerse, ¿cuál sería hoy jueves las orientaciones que dentro de nuestro programa nosotros podemos escuchar del doctor Amaury García con relación a todos estos procedimientos y a todo lo que nos está pasando? Porque de repente, Amaury, ahora estamos viendo más muertos, estamos viendo ya más dos cifras. Sí. Y como que algo está pasando que nosotros o dejamos de cuidarnos. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es tu orientación, Amaury? Mira, yo pienso que esto está ampliamente estudiado. Todos nosotros sabemos las causas por las que tenemos estos aumentos de la incidencia del contagio. Nosotros en este momento tenemos un 23,5% de positividad diaria, 17,3% de positividad en las últimas 4 semanas.
Wow. Y todo esto es básicamente por relajar las orientaciones, las medidas que se dan como pauta. Si se ha diseñado que los humanos que tienen más de 18 años, se ha estudiado las inoculaciones a través de 9 vacunas que hay en el mundo actualmente. Está la Sputnik 1 y 2, Soberana 1 y 2. Cubana. Rusa y cubana, comencé por ahí. Sí. La Sinovac, China. China tiene alrededor de 3 vacunas. Seguimos con la Pfizer, Moderna, AstraZeneca. O sea, son 9 vacunas que existen en el mundo para colocar una expresión del virus, llevarlo. ¿Qué es lo que son las vacunas? Sí. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo durante toda nuestra existencia? ¿Ah? Todos nosotros hemos sido vacunados a lo largo de toda la vida. Si no vivos. Ya no tenemos polio. ¿Por qué? Bueno, por las vacunas. Ya no nos da sarampión. Bueno, por las vacunas. O tenemos una cantidad muy disminuida de estas enfermedades. Sí. La difteria, el tétanos, la Neisseria meningitis, o sea, las meningitis. Sí. Todo esto ha sido gracias a las vacunas. Entonces, ¿qué ocurre? La gente ha tenido dificultad, los países han tenido dificultad para adquirir vacunas, eso por un lado, porque ese ha sido uno de los grandes problemas, y también el hecho de que la gente en lugares con poca educación, pues cuestionan si se vacunan si no se vacunan, y viene si hay una teoría de la conspiración, exacto, si a mí me van a perseguir. Pero señor, ¿cuál es la importancia que tiene usted? Hay que sacarle la que le pusieron cuando niño. Exacto. ¿Cuál es la importancia que tiene usted para que usted lo van a seguir? Si usted anda con un celular 24/7 y usted está seguido ahí. Entonces, definitivamente, al nosotros quitarnos las mascarillas, yo veía hoy a mis amigos muy queridos que estaban aquí en el set sin mascarilla. Óyeme, y desde que salí le di un boche a los 3. Mire, claro, usted tiene que ponerse la mascarilla. Usted refiere mire, a Domingo, Fafa, usted a tiene Domingo, que poner, a claro. Fafa. Entonces, en la medida, bueno, que ya me vacuné. No, señor, tenemos que seguir con la mascarilla hasta que logremos la inmunidad en rebaño, que significa de cada 10 personas, 7 vacunados, de cada 100, 70 vacunados. Entonces ya vamos a lograr hacer el tránsito hacia ya esa normalidad que teníamos antes. El evitar aglomeración. Las personas que bajan la guardia, pues fácilmente terminan infectados con coronavirus. El lavado de las manos. Usted está en este ambiente donde mucha gente pone la mano, pues cuando terminamos, usted pase por el baño, lávese las manos con agua y con jabón, o en su defecto con alcohol, con sustancias alcoholadas. Entonces, esas 4 medidas: uso de mascarilla, estar distante unos de otros, que sería la segunda, el lavado de las manos y el evitar aglomeraciones, el evitar espacios concurridos, son medidas que se han estado proyectando, pero sobre todo en este momento, vacúnate. Bueno. Ese es el eslogan que la República Dominicana, con mucha responsabilidad, hay que decirlo, y muchas instituciones, por ejemplo, mira, instituciones políticas incluso, en la Fuerza del Pueblo hay varios puestos de vacunación, sumándose a las... El PLD también. Sumándose a lo que el gobierno dominicano, iglesias involucradas en el proceso de vacunación, clubes. Bueno. Entonces, yo creo que nosotros con esas 4 medidas que hemos dicho, mascarilla, lavado de las manos, distancia entre personas y evitar aglomeraciones, y sobre todo, vacunarse con la que sea. Si tenemos ahora AstraZeneca, si tenemos Sinovac, viene por ahí Pfizer, habrá la gente que tiene la posibilidad de vacunarse en otra parte del mundo, con lo que sea. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Me pareció un programa sumamente ilustrativo, muy docente, con relación... La próxima semana estaremos hablando del ataque cerebral y de estrategias que estamos caminando para atender a estos pacientes de manera oportuna. Y la relación entre los ataques cerebrales y el coronavirus.